puse a grabar este segundo módulo porque también pues va a ser publicado en la página sempalmira.gov.co. Bueno, aquí ya está la Secretaría de Salud Municipal. Hoy vamos a tener 3 temas en este segundo módulo, que es caracterización de la población, evaluación de riesgos de transmisión de COVID y lineamientos para la construcción de protocolo de bioseguridad. Les decía que vamos a tratar de organizar un poco mejor la reunión, la capacitación, entonces, por favor, todas las preguntas en el chat y al final vamos a tener un espacio para que la Secretaría de Salud responda las preguntas que sean de su competencia y, por supuesto, nosotros como Secretaría de Educación responderemos la parte nuestra. Muchísimas gracias. Entonces, le doy paso a la doctora Natalia Arango, que ya está aquí con nosotros, y bienvenidos nuevamente. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia. El día de hoy va a iniciar la capacitación mi compañera Paola. Y ya le doy la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Paola, adelante. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la caracterización de la población. La caracterización es un procedimiento que nos pide el Ministerio de Educación que realicemos de toda la comunidad estudiantil. Siguiente, porfa. Bueno, este proceso de caracterización nos va a permitir hacer un diagnóstico de todos los integrantes de la comunidad estudiantil, desde los docentes, el personal administrativo, el personal de apoyo de servicios generales, hasta todos los estudiantes. Este proceso de caracterización nos va a permitir determinar cuál es la población con la que cuenta cada institución para poder prestar el servicio educativo de manera presencial bajo la modalidad del esquema de alternancia. Porque aquí vamos a poder conocer las condiciones de salud y los diferentes contextos en los que se encuentra toda la comunidad estudiantil, con relación a su situación de salud, cuáles docentes son mayores de 60 años, cuáles docentes tienen comorbilidades de riesgo, cuáles estudiantes presentan comorbilidades de riesgo o conviven con adultos mayores o con personas también con enfermedades de riesgo. También nos va a permitir determinar quiénes deben continuar esta labor educativa desde el hogar y quiénes pueden continuar o hacer parte de todo el retorno escolar en la modalidad de alternancia. Y esto va a ser fundamental al momento de organizar la jornada escolar para definir estrategias pues de alternancia entre el trabajo educativo que realiza desde las casas y el que se va a desarrollar ya de manera presencial en la institución. Y de igual manera va a permitirnos organizar cómo va a ser todo el manejo de los servicios como complementarios o adicionales que tienen las instituciones, como los servicios de transporte o los servicios de alimentación escolar. Siguiente. Bueno, Secretaría de Educación nos propone realizar la caracterización de acuerdo a las siguientes variables. Por grupos que conforman toda la comunidad educativa. Entonces, en cuanto a los directivos, docentes y personal administrativo, personal de apoyo y de servicios generales, nos piden obtener información relacionada con la edad, comorbilidades de riesgo, el cargo de cada una de esas personas y la carga académica. Con relación a la población estudiantil, también nos pide información relacionada con la edad, con las comorbilidades, el esquema de vacunación
vacunación de cada uno de los estudiantes, si está al día, si está completo, si está incompleto. También nos pide incluir información relacionada con la distancia que hay desde el hogar de cada uno de los niños hasta la institución educativa y la posición que tienen cada una de las familias frente al retorno escolar, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, en qué situaciones o en qué contextos y condiciones conviven que les puedan dificultar todo el proceso pues como de asistencia a las clases presenciales. Y también nos pide obtener información relacionada en cuanto a los niños con discapacidad para establecer las particularidades de la discapacidad que presente cada niño, las características de cada uno de los niños, los procesos de movilidad, si se les facilita, si es más complejo, porque esto nos permitirá identificar el nivel de riesgo que tiene ese niño de contraer el virus, las condiciones de salud y la condición de salud de las familias de estos niños. Adicional a esto, en estas variables de caracterización también hay que incluir información relacionada con lo que se les hablaba ahora de todos los servicios complementarios que tenga cada institución, como por ejemplo el servicio de transporte o el servicio de alimentación, y tener los datos de todas estas personas en caso de que en algunas de esas empresas o en esos servicios se reporte alguna persona diagnosticada con COVID. Y básicamente todas estas variables de caracterización y la obtención de esta información nos va a dar un diagnóstico para poder tomar una decisión conjunta como de la opción más adecuada en la propuesta de trabajo, si se hace desde los hogares y frente al retorno gradual, y qué personas podrían participar de esta nueva modalidad y cuáles definitivamente deben continuar realizando sus procesos desde los hogares. Bueno, en cuanto a la evaluación de riesgos de transmisión, la revista médica británica nos elaboró una tabla con evidencia científica sobre el riesgo de transmisión de COVID en diferentes contextos y bajo distintas circunstancias, haciendo uso o no de la mascarilla. Entonces, esta tabla que les voy a mostrar a continuación básicamente nos evidencia que el riesgo de transmisión depende de muchos factores, no solamente cuando hablamos, por ejemplo, del distanciamiento social, no depende solamente de la distancia a la que estemos de esa persona. Ay, no, qué harto de escuchar esta muchacha. ¿Qué tal esta secretaria de salud? Ayer le dijeron, ya se hizo la prueba de COVID, cada rato está mal de la garganta. Sí, ayer le dijeron, ya hizo la prueba de COVID. Buenas tardes. ¿Podrían, por favor, silenciar los micrófonos? Gracias. Gracias. Y por ejemplo, tampoco solamente con relación al uso de la mascarilla, sino que depende de otros factores también como la ventilación y como las condiciones del lugar en el que las personas se encuentren. Entonces, si es un lugar abierto que está al aire libre, que tiene buena ventilación, hay menos riesgo de contraer el virus que en un lugar que está cerrado y mal ventilado. Y de igual manera, pues el riesgo aumenta también cuando se habla, cuando se grita o cuando se canta, que cuando se permanece en silencio. Entonces, en este caso, el distanciamiento físico, pues a pesar de que es una parte muy importante de las medidas, digamos que depende o está condicionado de todo el contexto en el que nos encontremos, y por eso hay que tener en cuenta las diferentes circunstancias y factores. Entonces ya les voy a mostrar la tabla. Natalie, ya. Ok, entonces básicamente la tabla nos muestra aquí, lo que podemos ver es que las casillas que están en verde son las que reflejan que hay un bajo riesgo de contraer el virus. Las que están en amarillo reflejan un riesgo medio, y las que están en rojo o en rosado
reflejan un riesgo alto. Como pueden ver, en la parte izquierda están reflejadas el riesgo de transmisión bajo el uso de la mascarilla, mientras que al lado derecho está sin mascarilla. Entonces, lo que podemos observar en estas tablas es que el riesgo va aumentando dependiendo del interior en el que nos encontramos, si en el espacio en el que nos encontremos, si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, o sea, si es interior o exterior. En los interiores el riesgo es mucho más alto y de igual manera va aumentando dependiendo de la ocupación, o sea, de la cantidad de personas que se encuentren en ese espacio, así como de las actividades que se realicen. Entonces, hay mayor riesgo cuando las personas gritan, cantan y hablan a cuando permanecen en silencio. Y también depende del tiempo de exposición. Como pueden ver, en el lado derecho, sin el uso de la mascarilla, aumenta muchísimo más el riesgo de contraer el virus bajo las mismas circunstancias, pero el riesgo bajo es realmente en muy pocos contextos y básicamente en silencio todo el tiempo. Entonces, esta estimación de riesgo solamente aplica para personas que están asintomáticas, porque con personas sintomáticas ya tienen una carga viral mucho más elevada y las exhalaciones son mucho más fuertes. Entonces, digamos que el riesgo sería mucho más alto. Y lo que podemos ver aquí es que las medidas que nosotros hemos tomado con relación al distanciamiento, al uso de la mascarilla, pues están condicionadas por diferentes factores adicionales que en este caso, por ejemplo, ni siquiera incluyen la susceptibilidad de las personas a contraer una infección, o sea, las personas que están inmunosuprimidas o incluso las personas que simplemente tienen las defensas muy bajas. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas circunstancias y aunque el distanciamiento es una parte importante, pues hasta ahora no está claro qué tan lejos ni por cuánto tiempo el contacto es seguro en los diferentes, el contacto en los diferentes contextos. Entonces, básicamente, pues esto soporta el hecho de que entre más distancia tengamos de las demás personas, con el uso de la mascarilla y estando en sitios al aire libre o en exteriores y en silencio, pues el riesgo es muchísimo más bajo. Sí, pues ofrezco disculpas por mi situación de salud. Pues este fue un compromiso adquirido desde la semana pasada y estoy cumpliendo con mi labor. Para mí es muy incómodo, obviamente, y me disculpo, pero pues obviamente hablar tanto empeora mi situación. Entonces, pues yo ya consulté, ya estoy en tratamiento médico y, y bueno, aquí los estoy acompañando de la manera que mejor puedo. Gracias, ya continúa mi compañera Natalie. Buenas tardes nuevamente. Pues sí, les pedimos excusas, pero pues también es algo que pues se salen de las manos porque ella al hablar le incomoda la garganta. Pero ya continúo yo. Entonces, como les explicaba mi compañera, estamos expuestos a diferentes riesgos según los espacios. Aquí hay una tabla, les estoy compartiendo una tabla donde se organiza el riesgo según la exposición, cuando el riesgo pues es cero, cuando es un riesgo bajo, muy bajo, o cuando ya termina siendo un riesgo alto. Esto depende de unas variables que son si el espacio es cerrado, si hay riesgo de contacto cercano, si hay potencial de aglomeración, alto contacto con superficies, si no se usa la mascarilla, cuando el contacto es prolongado, cuando hay aumento de la frecuencia respiratoria, cuando hay inhibición por alcohol y compartir cigarrillos. Y la posibilidad de contagio por reír, cantar o gritar. Entonces, según estos criterios de estos tipos de riesgo, entonces aquí vemos que si pues estamos en casa aislados, pues el riesgo es cero. Si salimos a pasear las mascotas, a montar bicicleta,
a recoger pues el mercado que lo dejan en la parte de la vivienda. Estos riesgos son de muy bajo a un riesgo bajo. Ya si hacemos mercado, ya si salimos al dentista, a los restaurantes, al gimnasio, todo esto ya termina siendo un riesgo medio alto, de medio a alto. Y los riesgos más altos están ir a la iglesia, ir a un estadio, deporte de contacto, ir a fiestas, usar transporte público o viajar, ¿sí? Entonces, en las instituciones educativas estamos expuestos principalmente a 6 riesgos. Dentro de esos riesgos, pues está que son espacios cerrados. El riesgo de contacto cercano es alto porque los niños pues comparten lo que hablábamos ayer, que los niños juegan, pues y entre más pequeños más riesgo y más de pronto un poco más complejo mantenerlos a ellos como que no se mueva de aquí, no se junten con los demás niños. Alto contacto con superficies también, porque están los escritorios, están los utensilios que utilizan para estudiar. Hay un potencial de aglomeración porque obviamente la cantidad de estudiantes son bastante altos. El no uso de las mascarillas en ciertas circunstancias y el contacto sería prolongado. Porque pues se supone que las horas de estudio son como mínimo ¿son cuántas horas? Son prácticamente 8 horas también. Entonces, dentro de las estrategias que nosotros queremos brindarles para mitigar y para minimizar esos riesgos a los cuales están expuestos los estudiantes y los docentes, tenemos que, pues, como es un espacio cerrado, entonces tratar de que las clases sean al aire libre o espacios ventilados. Dentro de esto, pues nosotros entraríamos precisamente a evaluar y por eso también pedimos dentro del protocolo de bioseguridad por escrito, antes de que se realicen las visitas, se especifiquen las condiciones igual del colegio. Igual los que desean entrar en alternancia deben de ya teniendo como estas bases que vamos dando y lo que está especificado en los protocolos, saber si cuentan o no para poder implementar las estrategias y minimizar el riesgo de contagio. Entonces, estas variables las tenemos que analizar también a la hora de decidir si vamos a entrar en alternancia, si nuestras instalaciones son acordes o no. Entonces, pues las clases, pues uno mira si hay la posibilidad de hacerlo en las canchas o si tienen parque, si tienen canchas al aire libre o si tienen pues espacios o los salones son bien ventilados. Tratar de no usar ventiladores no, aire acondicionado, ¿sí? El riesgo de contacto cercano, entonces pues como está ese riesgo, las estrategias serían el distanciamiento físico, el cual debe estar demarcado con los 2 metros, entonces se hace la demarcación en el suelo de que allí va la silla para que ellos no tengan como que si uno sabe que allí va la silla, pues uno trata de mantenerla, digamos, en la marquita que está allí y saber que si se le movió, pues la voy a acomodar, no que no esté demarcado porque es difícil uno saber y dimensionar cuándo son los 2 metros en la circunferencia. También se debe contar con unos líderes o con unas personas y por eso también está el comité que se debe tener de padres que verifiquen que sí se esté cumpliendo el protocolo dentro de la institución educativa. Además de eso, también debe haber una estrategia de educación. ¿En qué consiste la educación? Pues como saben, nosotros en esta fase pues estamos, como les comentamos ayer, mi agüita. Amor, el agüita, no sé. Dale un vaso con agua, es que me escapó rápido. De allá de esas ollas de arriba. Bueno, entonces dentro del proceso de educación, como sabemos, nosotros estamos en un momento en el cual es como una responsabilidad individual, ¿sí? Entonces dentro de esa responsabilidad individual, sabemos que nos tenemos que cuidar, que no nos podemos acercar a las personas, que no debemos estar con personas sintomáticas. Entonces, es súper importante tener estrategias de educación a los padres,
a los docentes y a los estudiantes, ¿sí? Porque todos debemos tener como esta parte muy interiorizada. Entonces, la educación es prácticamente una de las estrategias básicas. El no uso de mascarillas, como decíamos, la educación es principal. En la parte de la educación sería cómo implementar, cómo manejar el tapabocas, cómo se lo deben retirar, cómo lo deben quitar, cómo lo deben poner, cómo deben dentro de la educación del uso de tapabocas también cuándo se debe cambiar. Ayer lo hablábamos. Y el uso del tapabocas pues debe ser permanente. Desde que se ingresan los estudiantes, los docentes, los directivos, la parte administrativa, todos deben de tener permanentemente los tapabocas. Tratar de no hacer actividades que tengan que retirarse el tapabocas. Esa sería pues la estrategia para minimizar ese riesgo. Y todas estas cosas que les he ido diciendo deben de reflejarse dentro del protocolo que se presenta. El potencial de aglomeración, pues la estrategia sería la alternancia estudiantil. ¿Por qué? Pues ya si en mi colegio eran 200 estudiantes, pues ya no van a haber 200 estudiantes, sino que ya el aforo por salón van a ser del 30%. Y que igual sabemos que la alternancia es 4-4-10, 4 horas, 4 por 4 días y 10 días nuevamente de retorno a la virtualidad. Y entonces no va a haber al mismo tiempo ni la exposición al contacto. El alto contacto con las superficies, pues entonces las estrategias son los procesos de desinfección que se deben de hacer cada 2 horas. También el proceso de desinfección que se debe de realizar y de implementar y educar, por eso el segundo es educación, educar a los estudiantes de que cuando, por ejemplo, si van a la sala de sistemas y van a utilizar los computadores, entonces si salió un grupo, cuando va a ingresar el otro grupo, pues se debe de higienizar todos los computadores, todas las superficies antes de que ingrese el nuevo grupo. Deben de higienizarse las manos antes de utilizar los computadores y los implementos, y al salir deben de higienizarse nuevamente las manos. Yo sé que son cosas pues dispensiosas y por eso también en los sitios comunes, en los salones, en cada escritorio deben de tener el dispensador de alcohol glicerinado. Entonces, los procesos de desinfección serían la estrategia y ya igual para cada colegio, pues lo implementan y lo plasman en el protocolo como vean la opción según sus instalaciones y según cómo vayan a implementar la alternancia. Igual este tema lo vamos a tratar mañana. La higienización de las manos, entonces cada 2 horas cumplir con el protocolo de lavado de manos. Eso también se debe de organizar, porque no es que... Mateo, ¿me ayudas por favor con los micrófonos? Listo. El carro hay que llevarlo por ahí cada 15 días allá para que le cambien las llantas. Listo. Entonces, como hablábamos también ayer, pues que digamos que ustedes exponían que tal vez se demoraban 3 horas y media higienizándose las manos por la cantidad de estudiantes, pues esto se debe de organizar como por turnos, como por hileras, no todos van a salir al mismo tiempo, sino que todo va a ser tanto la entrada como la salida, los horarios de desinfección de las superficies, todo es, digamos, con un horario específico y se van turnando de salón en salón, así no va a implementar que las 3 horas van a estar en el baño todos lavándose las manos. Entonces, perdón, Natalie. Aportando a lo que dices también, son dependiendo los números de lavamanos que haya en cada colegio. Entonces sí, eso va a ayudar a descongestionar también. Sí, señor, también porque igual si las instalaciones tienen una buena cantidad de lavamanos, es muy buen aporte.
también se pueden implementar, digamos que si el colegio es pequeño, pues se podría ver la posibilidad, si pueden implementar los lavamanos que son portátiles, esos que se compran y los colocan en las partes, en toda parte, que los colocan afuera de las instalaciones, de las panaderías y todo para que haya un lavado de manos, también son opciones, ¿sí? Y si es dependiendo pues de la cantidad de lavamanos que tengan, pues así mismo también se va a reducir el tiempo en que van a ocupar los estudiantes para ese proceso y que pues que se realice por horario de forma escalonada, no todos al mismo tiempo, porque si los mandamos todos al mismo tiempo, pues ahí estaríamos haciendo aglomeración. Contar con dispensadores de alcohol glicerinado en las zonas comunes, salones, cafeterías, baños, entradas y salidas, siempre. Y el prolongado contacto, pues aquí la estrategia precisamente es la alternancia estudiantil, porque como les decía ahorita, no van a estar, digamos, 6, 7, 8 horas en el colegio, sino que van a estar solamente 4 horas y solamente por 4 días, no van a estar todos los días del año lectivo yendo a clases, ni van a estar todos juntos. Serían como las estrategias según el riesgo. Para los lineamientos pues del protocolo, también como lo explicaba al principio mi compañera Paola, para la alternancia tenemos que hacer una caracterización y ella ya nos explicó cuáles eran como las bases y cómo se hacía esa evaluación y esa caracterización, tanto la evaluación del riesgo como la caracterización. Entonces ella hablaba que habría que caracterizar unas comorbilidades tanto de docentes como de estudiantes. Entonces, si yo dentro de la alternancia, dentro del colegio tengo un cuerpo de docentes, digamos que contemos con 5 docentes. De los 5, una persona es mayor de 60 años y la otra persona tiene como comorbilidad, por ejemplo, hipertensión. Entonces, esas dos docentes no entrarían a ser parte de la alternancia. ¿Sí? Porque dentro del protocolo, dentro de los lineamientos que tenemos, esas son unas como de las especificaciones y recomendaciones que se deben de llevar a cabo. Personas con comorbilidades no pueden entrar en la alternancia porque se estarían exponiendo. También los estudiantes que tienen comorbilidades, que sufren de asma, no pueden entrar tampoco en la alternancia. Se irían en estudio remoto. Y personas con discapacidad también están en alto riesgo de, digamos, se exponen más porque ya hay una preexistencia, entonces ya no pueden, ellos tampoco podrían entrar en el proceso de la alternancia estudiantil. Y también tenemos que mirar los factores de riesgo, como les decía, de edad de los docentes. Y además, dentro de cada docente y de cada estudiante, debemos valorar e identificar los docentes en que, pues aparte de la comorbilidad, pues si viven también en zonas de puntos calientes, que si recuerdan el primer acercamiento que tuvimos hace 8 días, lo expuso la doctora Carla, de que hay unas zonas calientes en el municipio, o sea que es donde más afectación por el COVID hay y más riesgo hay de exposición. Entonces tendríamos que ver si los docentes, tanto los docentes como los estudiantes, están y viven en estas zonas calientes, ¿sí? Y sería como un criterio de nosotros evaluamos esto y entonces decidir si deben o no hacer parte de la alternancia. Miren que si lo estamos haciendo, no vamos a llegar a una alternancia irresponsable, como que todo el mundo se van a ir de una a entrar ya a la presencialidad, sino que mire que estamos valorando y cuidando todos estos factores de riesgo. También dentro de los estudiantes debemos valorar si los estudiantes del núcleo familiar tiene comorbilidades, es decir, que el niño viva con la abuela y la abuela es una adulta mayor y aparte que es una adulta mayor tiene enfermedades como hipertensión, diabetes, bueno, las que ya les habíamos mencionado. Entonces, tenemos que también mirar el riesgo que tendría ese niño al exponerse a la alternancia estudiantil, ¿sí? Todo eso lo debemos de mirar. Y también porque debemos de mirar si ese niño
vive en una comuna que tenga alta afectación o un punto caliente aquí en Palmira. Porque, y también aquí es vital la educación de los padres, porque nosotros dentro de la institución vamos a implementar para poder entrar en la alternancia, y lo vamos a hacer con toda la responsabilidad y con la sabiduría que vamos adquiriendo. Los vamos a cuidar, pero debemos educar a los padres que en casa también se deben de cuidar, tanto ellos que salen a trabajar como que no estén dejando a los niños en la calle, que compartan con todo el mundo, con más niños, con otras personas, porque en el colegio los están cuidando, no los dejan juntar, pero los papás los dejan salir a jugar en el parque sin ningún tipo de protección, sin ninguna supervisión. Entonces no vamos a tener un control de si el niño se infectó en la casa o se infectó en el colegio. Siento que, digamos, en el colegio estamos llevando todo el protocolo, pero cómo es el comportamiento de los niños y de los padres en la calle. Entonces es súper importante mirar esta parte de si los niños hacen parte de esas zonas calientes o esas comunas calientes. Entonces ahí entrar a valorar si sí o si no van a ser parte de la alternancia, ¿sí? Porque igual el virus se va moviendo y la afectación se va moviendo, entonces se va moviendo también por comunas. Entonces, esas son como las variables que debemos de mirar y tener en cuenta para la parte de la caracterización que vamos a exponer en el protocolo, que van a plasmar ustedes en el protocolo que nos van a entregar a nosotros. Y por eso es importante conocer todos. Listo, tenemos 300 estudiantes. De los 300 estudiantes, ¿cuáles serían y cuáles son los criterios que vamos a implementar para poder dejarlos en alternancia o no? O seguimos en remoto. Entonces, es esta la responsabilidad que tenemos y es lo que nosotros queremos evidenciar en el protocolo, y es lo que vamos a evidenciar también, de que aparte de que primero lo plasman en el protocolo, nosotros lo revisamos por medio de un instrumento y luego se realizará visita para que eso que está plasmado allí, que sea muy claro. Nosotros pedimos, por eso estamos también capacitando, que sea muy claro para que tengan en cuenta todo esto y se plasme dentro del protocolo para poder que sea algo responsable, controlado, y podamos dar manejo y también podamos saber si un niño se puede contagiar o no adentro de la institución, o si el contagio de dónde provino, ¿sí? Básicamente esta era como la intervención del día de hoy. Mateo, pasamos al tema. Listo. Muchísimas gracias a la doctora Natalia Arango, a Paola, por supuesto, por el esfuerzo monumental que hizo. Lamentamos las incomodidades que se causaron. Sin embargo, pues ella de manera muy responsable dijo: yo quiero estar en esta parte del curso, y bueno, pues ya se superó el tema. Hay algunas preguntas. Una de ellas dice: ¿podrías explicar por qué es mejor no usar el aire acondicionado? Claro que sí. El aire acondicionado no es bueno porque el aire acondicionado está circulando todo el tiempo el mismo aire. Entonces no estaríamos, como no se ha comprobado si sí o si no el virus queda en el aire. Estamos en un salón en el cual estamos en un espacio, digamos, cerrado, y estamos con todas las puertas cerradas, las ventanas, para poder utilizar el aire acondicionado. El aire que va a circular en ese salón va a ser todo el tiempo el mismo. Entonces, ese proceso pues, puede ser como un factor de riesgo para el contagio, ¿ya? Entonces... Sí, quisiera hacer una precisión con respecto al aire acondicionado. Los aire acondicionados que son contraindicados son los aire acondicionados centrales. Los aire acondicionados de unidad cerrada, esos tienen un famoso filtro que, dependiendo de las especificaciones HEPA de alta capacidad de filtrado, se podrían o no usar, pero eso puede ser una materia de discusión aquí igual. Por lo tanto, los aire acondicionados en general se deben desestimar, no el uso de ellos, pero hay unas condiciones técnicas claras que podrían permitirlo. Es que el filtro hay que cambiarlo cada 2 o 3 horas, entonces nadie va a entrar en el costo de cambiarlo cada 2 o 3 horas porque no es costeable. ¿Listo? Dejo esa aclaración.
Sí, señor. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Aquí hay otra pregunta. Antes quisiera hacer una aclaración. Aquí hay personas, y esto lo conversamos ayer en el curso, de pronto hay algunas personas nuevas. En este momento hay 158. Doctor Mateo, no se le escucha. Ahí me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Licenciada Nancy, ayer decía que ayer, pues, tocábamos un tema y es esta invitación a este curso que se planeó muy rápidamente junto a la Secretaría de Salud es resultado de un acontecimiento y es nosotros desde mediados de julio, agosto empezamos a desarrollar cómo iba a ser este tema de la alternancia, pues porque el Ministerio de Educación dio unas pautas y en el decreto 1056 dicen de qué manera pueden ya el sector educación entrar paulatinamente. Entonces, con varias secretarías dijimos de qué manera lo vamos a hacer y es con un acompañamiento constante, pero con información muy detallada de qué personas van a asistir a las instituciones educativas, en general a todas las instituciones del sector educación, y cómo iban presentando los protocolos y los protocolos de qué manera se iban ajustando a la resolución 666, pero lo que nos encontramos en este primer proceso que fue para las instituciones privadas, para las instituciones de educación superior, que en principio pues no están bajo cobertura de la Secretaría de Educación, sino directamente de la Nación, pero los decretos nacionales decían deben trabajar de manera articulada con la autoridad local. Entonces lo que nos encontramos fue que cuando presentaban los protocolos había todavía muchas falencias respecto de lo que era pues ponerlos en un documento y luego plasmarlos en la práctica, pues en las instalaciones de su institución. Entonces se toma la decisión de generar este espacio en el que la Secretaría de Salud pues nos muestre cómo se construye un protocolo y los aspectos generales. La Secretaría de Educación acompañará desde el tema psicosocial y hasta la Secretaría de Integración Social respecto de la primera infancia, también sobre el tema de atención psicosocial, pero con énfasis en primera infancia. Entonces tomamos la decisión de que este curso debía estar colgado en la página web para que de aquí en adelante cualquier persona que vaya a construir un protocolo, no importa si es para este lunes que ya entrarán algunas instituciones o si es para enero o febrero de 2021, pues todas las personas puedan tener esta herramienta para construir sus protocolos y pues por supuesto resolver las dudas que salgan de este curso. Entonces acá están participando instituciones educativas oficiales, establecimientos privados, universidades y los IETDH. Entonces, pues aquí estamos todos, pero vale la pena aclarar esto porque pues varias personas de las instituciones oficiales están diciendo esto no es posible, nosotros no tenemos infraestructura, y es cierto. Y ayer decía la doctora Ana Bolena Escobar, asesora del alcalde en temas de educación, que pues dependemos en gran medida de los recursos del ministerio y de que se adapte la infraestructura respecto del sector oficial. Dependemos en gran medida de las donaciones que el sector privado nos haga, por ejemplo, para tapabocas. Los tapabocas desechables tienen un uso máximo de 8 horas y pues los niños no van a ir solamente 8 horas, sino todos los días y, en fin, y bajo el modelo de alternancia 10-4, pues irán menos días, pero de todas formas es mucho. En fin, todos estos temas los estamos previendo ya con las instituciones privadas y con las universidades y los IETDH tuvimos espacios de socialización en los que pues conversábamos, dábamos la discusión, y estos mismos espacios estarán para las instituciones oficiales, que también valga la pena decir, ya han empezado algunos pilotos de pre-ICFES, 2 instituciones, y algunos empiezan en noviembre un piloto en zona rural, que es donde hay menor afectación del virus en Palmira. Pero también vale la pena decir que ayer se mencionaba que Palmira es un municipio de alta afectación de COVID. Son datos pues que vamos dejando ahí. Por supuesto, habrá espacios de discusión, pero aquí pues la idea es dejar plasmada esta información. Aquí varias personas están pidiendo la palabra. Justamente alguien preguntaba
Si podemos... Yo estoy pidiendo la palabra, discúlpeme, yo estoy pidiendo la palabra desde el momento en que llegué. Ha pasado media hora, pero me ajusto lógicamente a lo que ustedes están planteando. Listo. Hay una persona que preguntó si podíamos conocer el mapa de contagios, Natalie, y luego, por favor, el señor Freddy Antía. El mapa de contagio para el día de hoy. Pues Sí, no si lo hay tengo. algún lugar, si hay algún lugar en ya. internet donde todos los días se actualice como los mapas de calor de contagios de confirmados. En la página de la Secretaría de Salud se suben la información de los puntos calientes, de los casos y todo. Y se suben a la Secretaría de Salud. Y de la alcaldía también. Freddy Antía y está Néstor Sánchez también pidiendo la palabra. ¿Me escucha ahí? Sí, señor, adelante. Muy amable. Muchas gracias por darme la participación como representante de la organización sindical, Freddy Antía Trujillo, docente, periodista, abogado, secretario general de la organización sindical SUTE Palmira. No vengo a generar discordias en un tema tan importante e interesante. Sé que hay varios directivos docentes del sector oficial en esta importante pedagogía que se está dando con el tema de la alternancia, con el tema del coronavirus, con el tema de los protocolos, hacia una posibilidad que es una variable muy importante e interesante. Porque de una u otra manera, en algún momento, el magisterio palmirano, vallecaucano y colombiano tendrá que volver a la naturaleza, donde nació pedagógicamente en la presencialidad con nuestros niños, niñas, jóvenes, señoritas. Y entonces, eso se tendrá que dar. Nosotros hemos sido muy claros, lógicamente, de acuerdo al comportamiento de la pandemia, del coronavirus, de esa curva en Colombia, en el Valle del Cauca y en nuestro querido municipio de Palmira. No estamos en contra de las situaciones que ustedes estén planteando porque son muy válidas, son muy interesantes. Lo que sí pedimos es que en esa corresponsabilidad, en esa situación de responsabilidades, se tenga muy claro el tema de la pandemia, el tema del contagio. Sé que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, pues le trasladó esta situación a los entes territoriales, en el caso de Palmira, a la Secretaría de Educación. Ustedes han sido muy acuciosos con la temática. La doctora Clara Inés Sánchez, la Secretaría de Salud del municipio de Palmira, nosotros como organización sindical, los señores rectores, los coordinadores, los maestros, en ese afán de regresar. Pero nos interesa lo que estamos escuchando, pero también la realidad dista mucho, ¿no? Porque estamos exigiendo a nivel nacional, no es con el caso de Palmira, a nivel nacional, que se den esos protocolos de salud pública, de bioseguridad, que le permita, en defensa del derecho fundamental a la vida, a los estudiantes, a la comunidad educativa, que le permita no tener ningún tipo de dificultad. Sí, nuestras instituciones educativas en Colombia, en Palmira, pues muchas adolecen de esa infraestructura que se necesita en el momento, porque pues las comparaciones son odiosas. Yo me pongo a observar a veces colegios Freddy, de Bogotá, privados. Perdóname, Freddy, Sí. por favor, ¿cuál es la pregunta? Porque hay varias personas que quieren participar y la idea es que terminemos a las 5. Sí, termino y hago la pregunta. Me pongo a observar estos colegios que sí reúnen las condiciones para una presencialidad. La pregunta mía, en nombre de la organización sindical SUTE Palmira, es la siguiente. ¿Está Palmira preparada, organizada en infraestructura, en salud pública, en bioseguridad para que los maestros y los estudiantes regresen a las instituciones educativas de Palmira a la fecha de hoy? Muy amable por la atención, doctor Mateo Cardona. Freddy, buenas tardes. Ana Bolena Escobar. Creo que usted nos acompañó. Buenas tardes, Ana Bolena. En la reunión de ayer dejamos claro que este espacio era para asociar como
los protocolos de bioseguridad, dudas frente a los protocolos, pero no necesariamente para discutir una alternancia como tal. Para eso hemos tenido diferentes espacios y nosotros estamos programando un espacio con el sindicato para socializar el plan de trabajo y lo que hemos venido pensando. Entonces, lo que yo les agradecería es lo mismo, lo que les agradecería es lo mismo de ayer. Este es un espacio donde estamos instituciones oficiales, privadas, universidades e institutos para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, el propósito de este espacio es resolver dudas frente a lo que se presenta en el taller para optimizar el tiempo y poder dar respuesta a las inquietudes que tengan otros colegas frente puntualmente a los protocolos que estamos compartiendo. Muy amable, doctora Ana Bolena. De todas maneras, dejo el interrogante ahí. Muy amable, muchas gracias. A usted. Bueno, buenas tardes. Adelante, Néstor. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí, me escuchan? Sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Néstor Raúl Sánchez. Yo soy máster en prevención de riesgos laborales y estoy aquí porque estoy apoyando una de las instituciones que ustedes le hicieron, pues, la visita. Yo más que pregunta quisiera como acotar algo en cuanto a las condiciones que se le están pidiendo a los trabajadores para poder realizar, pues, todo lo que es la alternancia. Y tiene que ver que todo lo que ustedes le están pidiendo es cierto, pero también hay que tener en cuenta también es con qué clase de personas viven y en qué medio de transporte ellos están ejecutando, pues, de ir a labor de casa a su parte laboral. Lo digo porque es importante saber si de pronto viven con personas mayores de 70 años, si tienen personas que tengan alguna enfermedad preexistente, y puede ser un riesgo tanto para la familia como para ellos que van a estar, pues, haciendo la parte educativa. Y pues para que tengan en cuenta esto. Y segundo, pues voy a tomarme el atrevimiento solamente para responderle al caballero que habló ahora, y es que ni Colombia, ni el mundo, ni Palmira está preparado para el COVID-19. Ninguna persona tiene recursos en este momento para afrontarlo. Entonces es algo que todo el mundo tiene que entender, que estamos haciendo un esfuerzo grande para poder volver a la normalidad. Entonces, para que tuvieran en cuenta, pues, todo eso de las condiciones de salud y que se deben implementar, pues, con las personas antes de volver a realizar actividades presenciales, ¿vale? Listo, muchas gracias, Néstor. Aquí tenía... Y frente a eso, frente a lo que acaba de decir Néstor, un segundo, por favor. Frente a lo que acaba de decir Néstor, parte de lo que deben analizar los rectores es hacer como esa caracterización y entender qué docentes tienen riesgo pues más riesgo del virus de manera presencial y permitir como una flexibilidad frente a eso del trabajo en casa. Nosotros, pues, desde los colegios oficiales, eso se puede definir o se puede implementar a través de oficios. Dentro de los privados nosotros no tenemos esa potestad, pero sí es un llamado, pues, a los rectores para que puedan buscar una medida, pues, donde, por ejemplo, una persona mayor de 60 o que tenga una comorbilidad, pues, que tenga como una forma de trabajar que minimice el riesgo. Ana, te silenciaste. No creo que había terminado. Es prácticamente, pues, que los rectores de los colegios privados puedan ponerse de acuerdo con los profes y si es un profe que, pues, que tenga el riesgo, que puedan conciliar en una forma de trabajo donde se puedan minimizar. Ok, acá hay dos preguntas para la Secretaría de Salud y vamos cerrando. La primera es, una persona dice, ayer me quedé pensando, solo un número reducido podría ingresar a las aulas, el 30%. Luego se recibirían quejas y hasta demandas por discriminación. No es discriminación. Tenemos que saber que igual lo que se trata
es que si alguna persona tiene una comorbilidad y un factor de riesgo, no lo podemos exponer a que tal vez se pueda contagiar, aunque uno pueda implementar todos los protocolos y todos los cuidados, en cualquier momento se puede presentar un contagio. Entonces no es discriminación, sino que es preservar la salud tanto de los estudiantes como de su núcleo familiar y como de los docentes y la comunidad en general, ¿sí? Por ejemplo, cuando estábamos en el ¿cómo es que se llama? Cuando nos tenían a todos en cuarentena, los adultos mayores eran los únicos que tenían un horario específico para salir. En la mañana tenían que salir de 7 a 8 y ya, porque es mucho riesgo al cual ellos están expuestos, alternancia, porque vamos a estar expuestos a los diferentes riesgos que les presentamos con anterioridad. Entonces es preservando la salud, porque ante todo es preservar la salud de la comunidad en general. Gracias. Otra pregunta decía, me gustaría saber si las instituciones con personal en situación de discapacidad podrían regresar a la alternancia, teniendo en cuenta lo que mencionaron hace un momento. No, ellos no, al tener pues una discapacidad también tienen más riesgo de exposición al virus. Entonces sería un factor de riesgo, así como las comorbilidades, la discapacidad también sería un factor de riesgo para la exposición al virus. Listo. Y hay una última pregunta que dice, ¿qué documento debe presentar el docente ante la institución que le determine la comorbilidad? El diagnóstico médico. Si hay una persona que sufre de hipertensión, tiene que tener un diagnóstico médico, el cual diga que tiene hipertensión o que tiene diabetes o que sufre que tiene una enfermedad coronaria, o que los niños también deben de presentar su certificado. Igual recordemos que no es obligatorio entrar a la alternancia. Muchas gracias. Hay una pregunta justamente Entonces sobre la eso. madre va a expresar y va a mostrar que su hijo. Perdóname, es que te había sido un momento y continué con otra pregunta. Ay, yo no escuché, tampoco te la escuché, solamente escuché lo de qué documentos deben de presentar. Entonces deben de presentar es el diagnóstico médico, la historia clínica donde se les diagnostique tanto los docentes como los estudiantes que sufren de alguna enfermedad. Qué pena, buenas tardes. Buenas tardes. Yo escribí una pregunta en el chat, pero no, como que no se alcanzó a ver. Hay personas, hay docentes de 60 años, mayores de 60 años, que no presentan ninguna comorbilidad y no tienen enfermedades preexistentes. Son unas personas sanas. Tengo entendido, no soy experta, que la red 166 habla que pueden presentar un certificado médico donde demuestra que está sana y puede ir a la alternancia. No sé si estoy equivocada. Gracias. Dentro de las resoluciones que tenemos también de la parte territorial, pues del municipio, hacemos énfasis que la edad es un factor de riesgo. Entonces, una persona de más de 60 años ya tiene como factor de riesgo su edad. Entonces, no sería apto para entrar a la alternancia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Al comienzo habíamos puesto pues una regla porque esto es un video que va a quedar cargado en la página web de la Secretaría de Educación. De hecho, el de ayer ya quedó. La idea es no generar una discusión aquí en torno a esto, sino ir respondiendo las preguntas que están en el chat. Entonces, pues ya cerramos con una última pregunta y es, muchos de las instituciones de educación del Valle y otras instituciones emplean el mototaxismo o motorratón, lo que genera mayor riesgo. ¿Cómo manejar esa situación?
Pues esta parte, como dentro de las estrategias que le mencioné, la educación es importante. Ya sabemos que exponerse a un transporte público, exponerse a usar un motorratón o un mototaxismo, que es muy popular aquí en Palmira, es exponer a nuestros hijos. Entonces tenemos que hacer educación en esa parte también, porque ahí el niño estaría pues muy cerca de la persona que va a conducir la moto. Entonces, si la persona no tiene el tapabocas, el niño tampoco se lo coloca porque le estorba de pronto con el casco o alguna cosa, porque pues las personas sacan como excusas a veces para usarlo. Entonces, ahí sería educación y no tenemos, digamos, cómo decirle, usted no me manda el niño en mototaxi, pero digamos que si nosotros conocemos dentro de esa caracterización que hacemos, conocemos que es determinados niños van en mototaxis, pues ya sabemos que ese niño va a tener un mayor riesgo y una mayor exposición al contagio, pero no tenemos cómo manejarlo, simplemente es educación hacia los padres y decirles, oiga, si se van a llevar los niños en motorratón, pues lo está exponiendo más. Entonces, pues tratar de no hacerlo, pero pues es un poco difícil si no tienen otro medio de transporte, pero sí por lo menos educarlos y decirles, si lo están haciendo, pues lo van a exponer aún más. Una pregunta para... Muchas gracias. Me disculpan. Iván, por favor, muy concreto porque ya nos pasamos de la hora. Sí. No, solamente me gustaría, pues uno como docente, uno sabe que uno es responsable de todo lo que sucede en el aula y todos lo sabemos aquí. ¿Quién es el primero demandado si hay una persona contagiada, un menor? El primer investigado siempre es el docente. ¿Sobre quién recae esto? Porque toda la ley dice, o por lo menos siempre dicen que todo lo que sucede en el aula recae primero sobre el docente. Esa es la pregunta. Simplemente quiero saber. Iván, ahí vale la pena decir, en esta etapa en la que estamos, todo el esquema de alternancia es de manera voluntaria. Ah, bueno, ok. Y para esto se contemplan consentimientos informados de parte de los padres que aceptan enviar a sus hijos a las clases. Esto jurídicamente tiene un efecto y es que libra tanto al profesor como a la institución, esto aplica para privados y públicos, pues de posibles demandas. Ahora, todo el mundo aquí está expuesto a que se contagie. Entonces, pues si todo el mundo va a empezar a demandar, pues mejor dicho, va a colapsar la justicia. Entonces, en la realidad no va a pasar. Eventualmente habrá algunas demandas, pero pues la forma jurídica de librarse es el factor voluntariedad en esta primera etapa. Y ya después nos vamos a adaptar. Y bueno, yo quisiera ahí agregar que no hay ninguna forma en la cual se demuestre que el contagio entonces no hay ninguna forma en este momento en que uno diga el contagio fue por esta razón. De acuerdo. Vale la pena recordar pues que aquí estamos, instituciones oficiales y privadas. Varias personas nos han sugerido pues que separemos la capacitación. La capacitación va a continuar, pero entonces vamos a limitar nuevamente a que sean en el chat las preguntas porque esto va a quedar colgado. Y a lo que sí nos comprometemos es que con la Subsecretaría de Calidad Educativa vamos a convocar espacios de socialización para tratar los temas de las instituciones educativas oficiales. De esta manera entonces cerramos por hoy el módulo. Muchas gracias a la Secretaría de Salud, a todos ustedes por conectarse y bueno, vamos para adelante con todo este tema de Palmira Renace. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación.